Sí, ya se ve, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues el tema de esta semana es negociación y resolución de conflictos. En una situación exitosa, todos ganan. El objetivo debe ser llegar a un acuerdo y no a una victoria. Bien, bueno, esto se refiere a que en una negociación la meta es que todas las personas involucradas en la negociación pues se perciban a sí mismos como victoriosos, como ganadores. Vamos a ver más adelante que existen distintos tipos de negociación y bueno, alguna de estos tipos de negociaciones, la distributiva o ganar-perder. Y en este tipo de negociación, pues una parte es la que sale victoriosa, digámoslo así, y la otra es la que pierde. Entonces, en una negociación exitosa, todos ganan, lo cual quiere decir que se pone en práctica otro tipo de negociación que sería el enfoque ganar-ganar. Una situación de negociación es aquella en la cual hay un conflicto de intereses y donde lo que una parte desea no necesariamente lo desea también el otro, y donde ambas partes prefieren buscar soluciones antes de darse por vencidos o romper la comunicación. Bueno, entonces vemos que una situación de negociación es aquella en la que se presenta un conflicto y pues este requiere de una solución. Bueno, la situación de negociación es muchas veces el resultado de deseos diversos, de deseos diferentes. Muchas veces los involucrados desean cosas diferentes, sin embargo, muchas veces también los involucrados en una negociación pues tienen algo que a la otra parte le interesa y en función de esto es que se puede establecer un acuerdo, se puede establecer una negociación, toda vez que pues ambas partes desean algo y es este algo que desean y es este algo también que poseen lo que permite la negociación. El manejo y la resolución de conflictos puede ser mental y emocionalmente extenuante. Bueno, esto es más como una advertencia respecto a lo que vamos a enfrentar eh, a la hora de resolver un conflicto. Es importante considerar que los conflictos son muy demandantes y que probablemente pues vayan a generar cierto desgaste mental y emocional durante el proceso. Pero es importante darse cuenta que el conflicto que requiere de una solución no es ni bueno ni malo en sí mismo. El conflicto, pues digamos que es neutro. Lo que pensamos alrededor del conflicto, pues eso puede depender de la postura del observador, pero fundamentalmente no está polarizado el conflicto. Vamos a ver más adelante cómo existen efectos positivos del conflicto, a la vez que también existen efectos negativos. El punto importante de un conflicto es saberlo manejar, no suprimirlo y no permitir que el conflicto salga fuera de control. Cuando nosotros escuchamos la palabra conflicto, generalmente la relacionamos con problema y generalmente tendemos a evitar los problemas.
generalmente no tendemos a enfrentar o a resolver los problemas, sino que les damos la vuelta y pues bueno, no es una actitud adecuada. Lo más conveniente sería afrontar y enfrentar el conflicto y procurar darle una solución. Potenciales resultados positivos del conflicto. Los conflictos suelen motivarnos a tratar de ganar más. Cuando se presenta un conflicto, generalmente hay una rivalidad, hay una situación de competencia en la que cada una de las partes generalmente va a procurar verse más beneficiado. Pues bueno, un conflicto nos motiva a ganar más. Otro resultado positivo del conflicto es que incrementa la lealtad al grupo. En otra parte veíamos acerca de los grupos, cómo es que se produce la cohesión. Y recuerdo que cuando veíamos esta parte de los grupos, coincidía también en que cuando los grupos se sienten amenazados, pues generalmente esto cohesiona al interior del grupo. Las personas tienden a unirse cuando perciben que algo es amenazante para la existencia del grupo. De la misma manera, cuando el grupo percibe un conflicto, pues se incrementa la lealtad al grupo. Por ejemplo, puede ser una situación familiar en la que uno de los integrantes de la familia se vea amenazado por otros individuos, por otra familia pudiera ser, y vemos cómo la familia suele replegarse, suele unirse más ante una situación como esta para enfrentar a esa situación amenazante. Entonces, hay más lealtad en el grupo cuando se produce un conflicto entre este y otro grupo. Hay también más claridad del problema. Generalmente un conflicto va a destapar cosas que han estado, si no del todo inconscientes, pues sí ocultas o reprimidas. Es por por este deseo más bien de evitar los problemas que muchas veces se ocultan cosas. Un conflicto generalmente tiende a aclarar cosas referente al conflicto mismo, ¿no? Es muy dado, por ejemplo, que en un conflicto, pues las personas traigan a la mesa de discusión algunos aspectos que pues muchas veces no tienen nada que ver con lo que se está discutiendo en ese momento, pero que de alguna manera están interfiriendo en la resolución del problema actual. Eh, no sé, probablemente les ha pasado que a veces discuten con alguien sobre un tema en particular, sobre un asunto en particular, y esa discusión propicia que la otra persona pues les haga saber cosas que en otro momento ya se discutieron y sobre las cuales a lo mejor ustedes pensaban que ya habían quedado resueltas. Sin embargo, no es así y bueno, ese conflicto propicia la claridad del mismo, ¿no? Hay más elementos del mismo problema que pueden verse reflejados y por lo tanto que requieran la atención o la resolución inmediata. Conduce a innovativos adelantos y nuevos acercamientos. Este es otro resultado positivo del conflicto. Un conflicto suele muchas veces motivarnos a tratar de encontrar una solución, a ser creativos y pues bueno, también hay una disposición a los acercamientos. Las personas que experimentan un conflicto, pues muchas veces están dispuestas y ceden parte de su tiempo para que pueda resolverse ese conflicto.
a través de una negociación. Un conflicto puede aclarar los problemas fundamentales, facilitando el cambio. Un conflicto nos permite ver pues aquellos elementos que constituyen el meollo del asunto, es decir, la base o la raíz del problema. Un conflicto puede aclarar precisamente los problemas fundamentales, el cambio. Por otra parte, otro resultado positivo sería focalizar la atención en parámetros básicos que conducen a una solución. Incrementa el nivel de energía haciendo visibles valores claves. Los conflictos también generan una mayor energía. Generalmente esta energía va enfocada a la resolución del problema y también suele suceder que un problema o un conflicto pueda resaltar los valores clave de los involucrados. Puede agudizar nuestros acercamientos a un trato conveniente, influenciando y compitiendo. Bien, pues bueno, esa es otra de las situaciones positivas de un conflicto. Posibilita acercamientos, es decir, encuentros con la otra parte, enfocados a tratar de encontrar un trato que les favorezca a las dos partes. Y pues bueno, estos acercamientos muchas veces se caracterizan porque los grupos o las personas involucradas pretenden influir en la otra parte o en su defecto competir con la otra parte para llegar a una solución favorable para ambas partes. Ahora, la otra cara de los conflictos, los resultados negativos. Un conflicto generalmente nos lleva a algo que es pues muy desagradable para la mayoría de las personas, como es recoger quejas, gritos, frustración, temor al fracaso, sentimientos de insuficiencia personal, etcétera. Entonces vemos cómo pues mucho de esta repulsión que a veces tenemos por los conflictos, pues se debe precisamente a esta parte, ¿no? Que tiene que ver con el desgaste emocional que las personas pueden, que pues bueno, hay muchas quejas, las personas que se quejan pues son muy demandantes y también muchas veces lo expresan a través de gritos, frustración, temor al fracaso y sentimientos de insuficiencia personal. Puede provocar retención de información crítica. Cuando se desata un conflicto, pues las partes tienden a replegarse, a protegerse dentro de un caparazón. Y bueno, ese caparazón muchas veces impide que nosotros podamos tener información que pudiera ser relevante para la solución del conflicto. Sin embargo, las partes involucradas retienen esa información precisamente para garantizar que puedan llegar a un arreglo, llegar a una situación negociada. Una baja en productividad debido a conflictos innecesarios. Es evidente que las personas que están enfocadas en resolver un conflicto a través de la negociación, pues es muy probable que descuiden otras actividades, lo cual da como resultado una baja en la productividad. Algunas carreras pueden ser desviadas y algunas relaciones arruinadas. Pues bueno, esto es básico, yo creo que ya lo sabemos cuando hay un conflicto, pues generalmente pues alguna de las partes puede ser afectada tanto en su desempeño profesional
es decir, en su carrera. Y bueno, estas afectaciones pueden pues desviarnos de nuestro desarrollo profesional o en algunos casos pues arruinar nuestra carrera, ¿no? Cuando nosotros no sabemos manejar una negociación de forma adecuada, pues esto pudiera generarnos un despido, por ejemplo, ¿no? Del trabajo debido a la incapacidad para resolver un conflicto de manera apropiada. La siguiente es que pueden romperse relaciones de trabajo. Cuando hay un conflicto, las relaciones de trabajo pueden quebrarse, pueden eh, fraccionarse debido a que muchas veces las personas involucradas en un conflicto no logran llegar a un acuerdo uh, del tipo ganar-ganar en el que ambas partes se vean beneficiadas. Hay un consumo grande de energía y de tiempo, lo cual pues se traduce en una pérdida de la productividad. Las personas inmersas en un conflicto pues van a ser menos productivas. Ahora vemos las causas del conflicto. Los intereses opuestos o que nosotros pensamos que son opuestos son la esencia de los conflictos. Bueno, esto resume un poquito las causas que serían los intereses opuestos. Y tenemos, por ejemplo, la competencia sobre recursos escasos como el tiempo. No sé si fue aquí donde comenté acerca de una noticia que escuché en el radio mientras conducía para llegar a Upixa y recuerdo que esa noticia hablaba de un conflicto precisamente que tuvieron los colonos de una colonia en Iztapalapa. Y resulta que no pudieron llegar a un acuerdo, a una negociación, y una persona resultó pues asesinada técnicamente porque las partes involucradas en ese conflicto no supieron negociar. La noticia decía que debido a la falta de agua, a la escasez de agua, pues muchas personas estaban desesperadas y salían a las calles tratando pues de secuestrar, de interceptar a las pipas y apropiarse del agua de esta manera, ¿no? Entonces el conflicto surgió porque un vecino solicitó de manera particular una pipa de agua pues para abastecer su domicilio. La pipa llegó y las personas, pues sus propios vecinos interceptaron la pipa y trataron de adueñarse del contenido, ¿no? De la pipa, es decir, del agua, lo cual generó una discusión porque desde la perspectiva de la persona que solicitó la pipa, pues ella decía o alegaba que por qué iba a compartir el agua cuando ella la había solicitado y que él iba a pagar el agua, o sea, estaba en su postura muy individualista de defender su propiedad y los vecinos estaban en una postura de tratar pues de apropiarse del agua de manera inadecuada y pues bueno, eso generó una discusión entre los vecinos, específicamente pues tuvo eh, intercambios pues agresivos o acalorados con la persona que finalmente lo asesinó. Esas emociones que estuvieron en juego durante esa situación conflictiva, pues no pudieron gestionarse adecuadamente y pues al final una persona muy enojada, muy frustrada por no obtener lo que deseaba para él y para su familia, pues termina asesinando a la persona que solicita la pipa y vemos que hay muchas situaciones cotidianas como esta que demandan una
solución y esta solución pues pudiera darse a través de la negociación. Bien, bueno, esto es referente a las causas. En ocasiones, pues bueno, como les comentaba, son los recursos escasos como el agua o el tiempo los que generan los conflictos, las discusiones y pues de alguna manera también esto condiciona la solución. Otra causa de un conflicto son la ambigüedad sobre responsabilidades y autoridad. Eh, pues eso se ve a menudo en el trabajo cuando las responsabilidades son ambiguas y cuando también la autoridad no es muy clara, pues de pronto las personas actúan pues usando de pretexto esta ambigüedad tanto en las responsabilidades como en la autoridad que una persona puede ejercer sobre el grupo. Y no es hasta que las cosas se ponen en claro que pues puede haber un avance y puede haber una solución del conflicto, ¿no? Entonces, cuando las responsabilidades son ambiguas, cuando, por ejemplo, dos o más trabajadores no les queda claro a quién le corresponde la responsabilidad, pues generalmente suelen echarse a la bolita y se desata el conflicto, ¿no? Acerca de quién actuó mal y quién tiene que pagar las consecuencias respecto a esa actuación. Diferencias en las percepciones, estilos de trabajo, actitudes, problemas de comunicación y diferencias individuales. Bueno, sabemos que las personas muchas veces no percibimos la realidad de la misma forma, es decir, tendemos a tener impresiones muy subjetivas de los fenómenos o de las cosas que pasan a nuestro alrededor, y esa diferencia en las percepciones pues hace que muchas veces tengamos conflictos con los demás. Estilos de trabajo. Las personas varían en cuanto a los estilos de trabajo para realizar una misma tarea y son estas diferencias de estilo de trabajo las que, bueno, a menudo generan conflicto. Por ejemplo, un conflicto provocado por estilos de trabajo pudiera ser el que se suscita entre algunos profesores que imparten, por ejemplo, cálculo diferencial o integral y sus métodos pues pueden ser muy diferentes. Esto pues puede generar una comparación entre los estudiantes que genere una inconformidad porque pudiera ser que a uno de los dos profesores le entiendan mejor y entonces pues no les parezca la forma de trabajo, el estilo de trabajo del otro profesor y esto les genere un conflicto. Las actitudes, pues también ya habíamos comentado de las actitudes. Las actitudes son predisposiciones conductuales que se dan a partir de evaluaciones que hacemos de objetos o situaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una actitud favorable hacia un espectáculo, por ejemplo, el circo, perdón, pues tenemos más probabilidad de asistir al circo cuando tenemos una actitud favorable que cuando tenemos una actitud negativa respecto a asistir a ese tipo de espectáculos, ¿no? Problemas de comunicación, pues es otra causa de conflictos. A veces las personas no somos lo suficientemente claras o contundentes con nuestros mensajes y pues esto genera ambigüedad y percepciones disímiles, ¿no? Entonces, problemas de comunicación también son causa de conflictos. El incremento de la interdependencia, cuando los límites entre los individuos, perdón, y los grupos se vuelven menos definidos, pues esto pudiera generar un conflicto.
Las personas necesitamos muchas veces de un espacio personal, de un tiempo, de un espacio para nosotros. Y muchas veces el hecho de que los resultados dependan no solamente de lo que cada uno aporta a la realización de una tarea, sino que la tarea está condicionada al trabajo eh, interdependiente con los demás, pues eso muchas veces genera inconformidad y conflictos, porque a veces las personas perciben que pues hacen un mejor trabajo que sus compañeros, que son más rápidos, que son más eficientes, y pues bueno, esas diferencias de percepción en cuanto a el trabajo realizado por cada quien en comparación con los compañeros, pues genera inconformidad, ¿no? Entonces, en algunos casos, la interdependencia para realizar una tarea, pues no es adecuada, dado que genera conflictos. Otra causa de conflicto son los sistemas de recompensa. Algunas veces los sistemas de recompensa no son lo suficientemente claros ni dan la pauta de una seguridad. Por ejemplo, pudiera ser una situación en la que el personal no tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer para obtener el bono de puntualidad y de asistencia. Y puede ser que no lo tenga claro por la sencilla razón de que en una semana les dicen que si llegan a tener 3 faltas o 3 retardos durante un mes, pierden el bono de puntualidad y asistencia, y a la siguiente semana les dicen que no, que las cosas han cambiado y que simplemente con que no, no asistan una vez o que lleguen tarde una vez, por esa simple razón van a perder el bono de puntualidad y asistencia. Entonces, ese tipo de cambios o de situaciones inestables, inconformidad en las personas, y pues bueno, esto también es causa de conflicto. Diferenciación, la división del trabajo en la cual la base para cualquier organización causa que las personas y grupos se vean en diferentes situaciones y tengan diferentes metas. Pues bueno, es muy común, es típico, ¿no? De que a veces las personas perciben que hay favoritismos, por ejemplo, y que a alguna parte se le dan los trabajos fáciles y a otra se le asignan los trabajos difíciles, pues eso genera discordia en el grupo de trabajo y pues es una causa de conflicto. Y por último tenemos la equidad versus la igualdad. Pues la equidad se refiere a pues tener un mismo trato, que las personas tengan igual posibilidad de acceder a, a situaciones laborales que pueden verse como premios, pero cuando no existe esa equidad, cuando existen distinciones entre un tipo de personal y otro, pues eso genera una inconformidad y por ende un conflicto. Y la igualdad se refiere no que pues seamos iguales, sino que todos tengamos un mismo trato, ¿no? Existen situaciones en las cuales hay favoritismos y inclusive llegan a darse casos de discriminación racial o religiosa o de otra naturaleza, y pues no hay igualdad, ¿no? Porque no se respeta las creencias de cada persona, sino que solo se considera las de la clase dominante o que está en el poder. Entonces es importante que exista tanto una equidad como una igualdad para que evitemos conflictos
al interior de las organizaciones. Esta parte que les comentaba de los 5 modos de resolver un conflicto, estos 5 modos, pues, en por lo menos 2 situaciones o 2 ejemplos, pues explica pues bastante claro el tipo de negociación o de forma de resolver un conflicto. Los 2 restantes pues son un poco ambiguos, pero pudiera ser que simplemente yo no esté percibiendo lo mismo que otra persona, y pues esa diferencia de percepción pueda generar pues que no resolvamos efectivamente un conflicto. Por ejemplo, los conflictos pueden categorizarse en 2 dimensiones. Una de ellas es cuán importante o no es resolver el conflicto para satisfacer nuestras necesidades. Bueno, esta categoría o esta dimensión toma en consideración mis necesidades, y la siguiente toma en cuenta o considera cuán importante o no es resolver el conflicto para satisfacer las necesidades de otras personas. En función de estos deseos o de estas necesidades es que se van a establecer distintas formas de resolver un conflicto, aunque vamos a ver que algunas pretensiones de resolver un conflicto no es que lo resuelvan, simplemente lo brincan, simplemente le dan la vuelta, pero en realidad no están afrontando el problema y por lo tanto no están resolviendo el problema. En muchas ocasiones se hacen de la vista gorda o se pretende tapar el sol con un dedo, lo cual no quiere decir que el conflicto desaparezca. Al menos sí en el pensamiento pues un tanto infantil y mágico de la persona, el conflicto sí desaparece, eh, pero en la realidad el conflicto está vigente, ¿no? El conflicto está ahí. Simplemente las personas a veces rodean el conflicto evitando una solución. Pues bueno, ya hemos mencionado que por el desgaste que muchas veces los conflictos generan, un desgaste físico y emocional o psicológico. Tenemos la competencia, una solución distributiva, ganar, perder o regateo. Cuando satisfacer las propias necesidades es importante y satisfacer las necesidades de los demás no es tan importante para usted. En cierta forma es una posición un tanto agresiva, ¿no? Porque en este tipo de negociación o de resolver el conflicto, lo más importante es que nuestras necesidades se atiendan, independientemente de que se satisfagan o no las necesidades del otro. Por ejemplo, en ocasiones se vende un producto y ese producto se vende a un precio bastante elevado. Las ganancias, pues obviamente satisfacen a una parte, sus necesidades se ven satisfechas, pero por otra parte no son tomadas en cuenta las necesidades de la contraparte, y pues esto lo percibe la otra persona como, pues como un abuso, ¿no? Como una pérdida. Muchas veces las personas se sienten eh, pues engañadas, eh, defraudadas, es otra palabra que define más claramente esta situación. Y pues bueno, ahí se da una situación de ganar-perder. Una persona ha conseguido lo que deseaba, se siente victoriosa, y la otra no del todo. Eh, o muchas veces al precio que consigue sus demandas pues es demasiado alto, y eso hace que tenga una percepción de haber perdido en una negociación. Este tipo de negociaciones pues no son recomendables cuando nosotros vamos a tener un contacto permanente con las demás personas, porque
pueden contribuir al rompimiento de la relación o simplemente al deterioro de la misma, ¿no? Entonces, no es recomendable el ganar-perder cuando nos interesa mantener un contacto o una apertura pues mucho mayor con la contraparte, considerando que en el futuro podemos tener nuevas situaciones de negociación y esta situación de ganar-perder pues puede cerrar de antemano las puertas para una futura negociación. Luego tenemos la situación de colaboración, una solución integrativa o ganar-ganar, y esta se refiere a satisfacer tanto las propias necesidades como las de su contraparte. Es por eso que se le conoce como una solución integrativa o ganar-ganar. Aquí vemos una imagen donde dos personas pues están aportando algo, hay un intercambio y en ese intercambio pues hay un entendimiento, las piezas coinciden, por llamarlo de alguna manera, y pues se logra una negociación integrativa. Las dos partes se sienten victoriosas, las dos partes se sienten beneficiadas en el sentido de que probablemente no se cubran todas sus expectativas, pero que sí se hayan cubierto a un nivel mínimo que les dé cierta garantía de satisfacción. Y eso es muy importante ya que las dos partes cierran una negociación con esa percepción, con esa mentalidad de haber pues ganado, de haber obtenido algo favorable para cada uno de ellos. Esta es la negociación recomendable. Esto es lo que se espera que se dé la mayor parte del tiempo en nuestras negociaciones con los demás. Compromiso. Esta forma de resolver los conflictos se da cuando satisfacer las necesidades propias y las de la contraparte es moderadamente importante. En ocasiones la solución que damos a ciertos problemas es como más por compromiso, ¿no? A veces aceptamos ciertas situaciones simplemente para pues que la otra persona quizás perciba una disposición a resolver conflictos, pero no necesariamente porque nos sintamos satisfechos con ese tipo de negociación, sino que simplemente el que no se satisfagan ciertas necesidades en un momento determinado, pues no puede ser considerado como pues no muy relevante o no muy importante, pero puede ser benéfico que se satisfagan las necesidades de la contraparte para en un futuro pues tener mejores acercamientos en situaciones que sí puedan ser muy importantes para nosotros. Entonces es una forma de resolver el conflicto de una manera estratégica, pensando en que en este momento pues sí voy a ceder un poco, pero en el futuro pues voy a obtener mejores ganancias, ¿no? Es posible que en este momento pues pareciera que yo estoy perdiendo, que solamente estoy satisfaciendo las necesidades de la contraparte y dejando de lado las mías, pero no es así porque en realidad estamos planteando una negociaciones que a futuro pues nos van a tener un beneficio mayor, ¿no? Por ejemplo, a veces las personas acceden a hacer cierto tipo de descuentos en porque pues no representa gran pérdida para ellos en el sentido del volumen que a lo mejor puedan comprarle, es decir, comprar muy pocas unidades del producto, pues en realidad no hay una pérdida significativa de ganancias. Ganancias quizás sean mínimas o menores, pero no se pierden las ganancias y el compromiso latente es
pues en un futuro hacer más negociaciones en las cuales podamos tener mejores beneficios. Por ejemplo, yo accedo a la petición de bajar el precio de un producto en un momento determinado con la idea de que esta persona en el futuro me compre un volumen mayor de mercancía y por lo tanto yo pueda obtener mejores ganancias. Y pues bueno, es ese tipo de negociación. Luego tenemos la forma de resolver el conflicto, de evitar. Somos indiferentes tanto a nuestras necesidades como a las de las otras personas. No actuamos gustosamente y simplemente abandonamos la negociación o la evitamos. No, no damos la pauta para llegar a un acuerdo, simplemente decimos, pues no me interesa que no resuelvas o no satisfagas tus necesidades y tampoco pasa nada si yo no resuelvo las mías, ¿no? Somos indiferentes tanto a las necesidades personales como a las de las otras personas y pues es una situación en la que no se actúa gustosamente y por lo tanto se prefiere evitar la situación, ¿no? Se prefiere postergar, se prefiere enfriar, se prefiere evitar la negociación en ese momento. Acomodar, que sería otra forma de resolver el conflicto, es simplemente rendirse o conformarse. No es problema para nosotros y sí es un problema para la otra persona. En este caso, y al igual que en la forma de resolver conflictos anterior, pues aquí también se puede pensar estratégicamente, ¿no? En este caso, es como, pues, perder o tener la percepción de que estamos perdiendo en el plazo a corto plazo, pero en el plazo a largo plazo, pues estamos recuperando o ganando lo que inicialmente perdimos, ¿no? Por ejemplo, a veces las personas, pues ceden a parte de su producto, por ejemplo, lo pueden invertir como en una situación para ganar clientes. Por ejemplo, puede ser ofrecer regalos que no tienen ningún costo y pareciera que hay una pérdida para la empresa, cuando en realidad simplemente se está pensando estratégicamente, ¿no? Es una forma de dar a conocer los productos, la calidad de los mismos, los beneficios y pues de pronto logran pues ser tomados en consideración por el consumidor y eso a largo plazo pues representa ganancias, ¿no? Porque los precios que manejan los productos pues dan la pauta para la de eso que en principio pudiera ser una pérdida, ¿no? Al tú, por ejemplo, otorgar productos de forma, entre comillas, gratuita, pues pareciera que estás perdiendo o estás mermando tus ganancias cuando en realidad hay un pensamiento estratégico de por medio que te permite que en el futuro recuperes eso que invertiste de esa manera. Permítanme tantito, por favor. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No hay dudas acerca de las formas de resolver un conflicto? No, profesor. Ok. Bueno, pues continuamos.
Bueno, en general nos dice aquí que los más exitosos negociadores inician asumiendo una negociación colaborativa, o sea, integrativa o ganar-ganar. Los buenos negociadores tratarán una negociación ganar-ganar o contribuirán a una situación donde ambas partes se sientan ganadores. Bueno, vemos que en una negociación intervienen procesos psicológicos respecto a la percepción que a veces tenemos de una situación. Y pues bueno, un negociador pues astuto va a propiciar situaciones en las que las personas sientan eh, pues que son victoriosos, que se llevan algo de esa negociación, es decir, que no se van con las manos vacías, eh, que ambas partes han ganado y pues bueno, eso es una idea que debe de predominar a la hora de negociar, ¿no? Como buenos negociadores debemos de propiciar que ambas partes pues vean cubiertas, si no el total de sus demandas o peticiones o necesidades, pues sí las fundamentales, ¿no? Es muy importante, pues que las personas se vayan con una idea de que han resuelto sus necesidades en lo fundamental y eso puede considerarse ya en sí una ganancia. Quizás no se atendieron todas las demandas, pero sí las más importantes o lo más relevante. Las negociaciones tienden a ser mejores para ambas partes cuando están en una situación ganar. Hay mayor satisfacción o ambas partes se acercan a la negociación deseando crear valor, es decir, satisfacer tanto sus necesidades como las de la otra persona. Bueno, en esta parte nos vamos a enfocar a dos tipos más problemáticos de negociación, que serían el colaborativo o integrativo y el competitivo o distributivo, perdón. De estas dos, la más importante es la colaborativa, obviamente, o la negociación ganar-ganar. La mayoría de sus negociaciones y resolución de conflictos en su vida personal y profesional deberían ser de esta naturaleza. Esto es debido a que la negociación involucra situaciones donde nosotros necesitamos o deseamos una relación en marcha o que siga funcionando con la otra persona. Muchas veces en áreas de pues poder llegar a acuerdos en un futuro. Sin embargo, un conflicto puede llevarnos a desarrollar habilidades en competitividad negativa, por ejemplo, cuando compramos un auto, o habilidades que nos permitan satisfacer nuestras preocupaciones mientras ignoramos las metas de los otros. Este acercamiento tiene muchas consecuencias negativas para nuestra vida personal o carreras profesionales, especialmente si nosotros debemos tener una relación permanente o en marcha, como aquí lo señalan, con la otra persona. Bueno, ya habíamos comentado. Desde mi perspectiva, yo creo que la negociación integrativa o colaborativa, que sería la negociación ganar-ganar, pues es una negociación hasta cierto punto asertiva, ya que toma en consideración las necesidades de la otra parte, ya que refleja una escucha activa, ya que refleja empatía, nos ponemos en el lugar de la contraparte para ver cuáles son sus necesidades y pues poder plantear una alternativa que satisfaga pues lo esencial o lo fundamental de la negociación. Vuelvo a repetir, a veces
o la mayor de las veces no es posible satisfacer todas las necesidades, porque eso implicaría una negociación ganar-perder en muchos casos, y pues no es precisamente lo que se espera en una negociación exitosa. Se espera que ambas partes se vean beneficiadas y no que solo una parte satisfaga o cubra sus necesidades y la otra no. La clave de una negociación exitosa es llegar a una situación de ganar-ganar, incluso si aparenta ser una situación ganar-perder. Casi toda negociación tiene al menos algún elemento de ganar-ganar. La habilidad del negociador consiste precisamente en cambiar solamente a una negociación ganar-ganar toda vez que sea posible. Y bueno, como último recurso sería cambiar de modo de negociación a un modo ganar-perder si todos los demás han fallado, ¿no? Si se ha cerrado la apertura para una negociación ganar-ganar, si se han ofrecido alternativas para llegar a este tipo de acuerdo y no se han aceptado, pues bueno, la última solución es enfocarse en satisfacer nuestras propias demandas, independientemente de si se cubren o no se cubren las demandas de la contraparte. Pero bueno, esta es como el último recurso o la última posibilidad que deberíamos de considerar en una negociación. Siempre se parte de la idea de una negociación colaborativa o ganar-ganar, y a partir de ahí, pues bueno, se hacen toda una serie de planteamientos que si en un momento del proceso de la negociación no son aceptados, pues entonces se cambia de enfoque a una negociación ganar-perder. Bueno, esta parte nos habla de algunas formas de reducir conflictos que ya existen. Por ejemplo, cuando dos empleados discuten frecuentemente, cuando se han ofendido o agredido tanto verbalmente como físicamente, pues bueno, una manera muy práctica de resolver ese conflicto es separándolos físicamente de tal manera que pues no puedan interactuar entre ellos, que sigan eh, pues trabajando, colaborando, pero de tal manera que eviten el contacto con la persona que regularmente tienen conflicto. Y bueno, la separación física a veces puede implicar cambios de departamento, en algunos casos cambios de rol o de función a realizar, en otros casos pues un cambio de horarios, ¿no? Hay lugares de trabajo que tienen 3 horarios de trabajo: el nocturno, el matutino y el vespertino. Pues bueno, hacer una distribución de los roles de tal manera que las personas que están presentando un conflicto pues tengan la mínima posibilidad de verse, ¿no? Mucho menos de trabajar juntos. Otras veces el conflicto puede resolverse acudiendo a la jerarquía. En estos casos, pues el jefe es el que toma una decisión acerca del conflicto, y pues bueno, es una decisión formal, ya que muchas veces está considerado dentro de la normatividad la posibilidad de que el jefe o la jerarquía más alta tome la decisión respecto a un conflicto que pudiera suscitarse. Los métodos burocráticos, pues bueno, son apelar a las reglas o a los procedimientos establecidos para resolver un conflicto. Eh, los integradores e intervención de terceras partes. Esto es como recurrir a un referee, a una persona externa, pues que tenga mayor claridad del conflicto, ¿no? En ocasiones las personas involucradas en un conflicto, pues muchas veces tienen la solución enfrente de ellos, pero no logran visualizarla por esta situación de orgullo, de ego, de este
de poca apertura hacia la resolución del conflicto, y pues en estos casos a veces se requiere la intervención de un tercero que pueda ver con mayor claridad lo que está ocurriendo y ofrecer una alternativa que pues dé solución a ese conflicto de las partes. Otra forma de resolver un conflicto, pues bueno, es la que estamos viendo precisamente, es la de la negociación. La negociación es ganar, ganar, sobre todo es una forma muy útil de resolver conflictos. La rotación de miembros, pues es muy parecido a la separación física. A veces se tiene que cambiar de personas que integran los grupos de trabajo o los turnos de trabajo o las áreas o departamentos donde trabajan las personas que propician ciertos conflictos para evitarlos. La interdependencia de tareas y superordenar metas. Nosotros estamos juntos en esto, pues bueno, apela a un sentido de unidad, de cohesión entre las personas. De esta manera, pues todos se consideran como parte de un todo encargado de realizar una tarea, y de esta manera pues eviten los conflictos, ¿no? Que pudieran suscitarse muchas veces por pues los intentos de destacar de las personas, ¿no? A veces las personas están más interesadas en destacar que en cumplir eficientemente con una meta de grupo, es decir, colaborar en el grupo, desde el grupo y para el grupo. Y pues bueno, la interdependencia muchas veces genera esta unidad, esta cohesión, y se evitan